Uno y al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro Canto Enfermo. Hoy día, ¿qué fecha? 30 de mayo, ya estamos despidiendo este mes, que ha tenido un montón de huelgas. Bienvenidos a Canto Enfermo y hoy tenemos todo lo que va a suceder de la ascensión al Señor de Colloriti. Ya la gente se moviliza al Coliseo de la ciudad, a la salida de San Jerónimo, van culminando sus actividades de fin de semana y ascendiendo ya los camiones, buses que los llevará hasta el santuario del Señor de Colloriti. Previamente estarán en Mawayani y ascenderán 3 horas caminata arriba hasta Sinancara, donde está ubicado nuestro santuario sagrado. Y el día central es el 2 de junio, ¿no? Claro, el lunes el día central, luego empiezan a descender de este lugar para después incorporarse a otra fiestita que se viene aquí en el Cusco, que es el Corpus. El Corpus Christi, yo perdí. Y empieza de arranque ya el mes jubilar del Cusco, esa construcción cultural de este Cusco contemporáneo, que incorpora festividades de tipo religioso, costumbres de la ciudad, costumbres construidas, ¿no? La parte que más me gusta es cuando todos los niños llevan el anda. Esa es la parte más divertida para mí. En el Corpus Christi, que son los que llevan, digamos, el sostén para las andas de cada uno de los tantos santos que tenemos en la ciudad y que recorren durante un día. Bueno, son en realidad 2 semanas toda la festividad, pero durante 2 días es de que cada uno de los barrios con sus santos respectivos, santos y santas respectivas, comulga y comparte con todas las poblaciones y alrededores y la ciudad, y es una de las festividades mucho más importantes de la ciudad. Eso me hace recordar que hoy día y mañana en el teatro se está presentando una función, se llama Corpus. Creo que es tienes que tener la no, fecha. Estoy segura con fecha. Hoy día, las fechas son hoy día y mañana, pues sábado y domingo. Entonces vayan al teatro municipal a ver Corpus Christi. Y creo que su director es Richard Peñalba, así es que disfrútenlo. Sigue habiendo y está habiendo una serie de conciertos también precisamente vinculados a nuestro mes jubilar como tal, ¿no? Que es un calendario potentísimo, que vienen delegaciones de todas las provincias, de las regiones cercanas a la ciudad, y hay un programa bien rico de concursos de danzas desde los niños hasta los grandes, desde las universidades hasta los centros laborales, que es la fiesta que más se mueve. Y vamos a recalar el 24 de junio en la fiesta del llamado Inti Raymi. Y digo llamado porque también es una construcción. El 21, por favor, el 21. Ya vayan al cerro, vean el sol, la primera salida del sol, solsticio. Pero eso me hace recordar también que también tenemos que recordar que nuestros compañeros universitarios han tomado la Universidad de Quillabamba y están pidiendo apoyo porque han entrado en una huelga de hambre. Si quieren pueden entrar a sus Instagram a través de la Comuna Universitaria y apoyar a esta lucha para que logren derechos fundamentales que se necesitan para buena educación. Y también en Espinar ya está, tenemos estudios ya concretos y hechos que prácticamente 2 poblaciones originarias están siendo desplazadas, anuladas por completo y van a desaparecer. Entonces, desde Derechos Humanos Sin Fronteras están pidiendo a que por favor compartan esta información y también apoyen las manifestaciones que se están llevando a cabo en Espinar, que ya están en movilización ya 3 semanas. Esas movilizaciones no solamente se están desarrollando aquí en el sur del Perú, sino en el norte también. Trabajadores vinculados con la producción del arroz y otro tipo de productos del norte mismo están movilizándose por mejores precios, mejores condiciones para su producción y no tienen ninguna respuesta. Sí. Y los candidatos respectivos están siendo ajenos a lo que está sucediendo. Ni chismes, calladitos. Sus estrategias van más allá de las necesidades de la propia población. Mañana veremos ese debate presidencial que seguramente habrán alguna respuesta, pero ahí nos estamos ¡Quiero sangre!
nos estamos dando cuenta cómo los caudillitos, los dueños de partiditos, sus neutralidades, sus pozos éticas de calculadores políticos están desviando y derivando a otras conductas a la población. Lo cual me lleva a decir, no votes en blanco, bebé, y eso te lo dice un anarquista. Ah, su madre, mire, fíjense, en esa situación estamos ahora. Ese es el ruido en el Cusco. Hoy día creo que hay una marcha, nos va a acompañar dentro de un momentito una compañera que viene desde Quispicanchi, Surcos, a dar su opinión, sus razonamientos, sus formulaciones y la inquietud de la población y juventud de todo el área circundante a la ciudad metropolitana del Cusco, ¿no? El Cusco mismo está representándose precisamente en toda esa área, como ahora le dicen, la población rural, ¿no? Sí. Esa es la identificación. Les encanta separarnos, les encanta. Eso es, ¿no? Ese es su divide y reinarás. Y queremos contarles también, ese ruido que está viendo en el Cusco es el ruido del Cusco y del rock and roll también, ¿no? Sí. En estos días se está desarrollando 3 días de conversas, exposiciones, experiencias, proyectos y alternativas en la Casa ACME, que junto con Ruwasaiku, la movida que genera nuestro querido amigo Marco Punk, que también es uno de los animadores de Canto Enfermo, están desarrollando ya durante 3 días. El 28 y hoy día tiene muy buena movida, tiene Noise, una representación de Noise, también Pelo Madueño está ahí. Pelo Madueño está haciendo una exposición. La exposición de afiches en serigrafía. David, ya dejen de utilizar la IA, nos gustan sus imágenes, son más interesantes con sus imágenes, por favor. Y las conversas han estado muy interesantes porque ha habido la exposición de experiencias, pero aparte de ello también la discusión sobre cómo generar los espacios del rock and roll en el Cusco como forma contemporánea de la identidad cusqueña, pero aparte de ello, cómo es que se pueden expresar la gente de diferente otra forma, vinculada a las otras artes, no solamente aislada. Y también el sector en el cual pueden hacer una línea discográfica, ¿no? Así también es. Que también todo son las necesidades. Está vinculado con la necesidad de tener una mejor proyección. En un momentito Marco también se va a conectar con nosotros y va a hacer un informe muy interesante de cómo se está desarrollando ello. No se pierdan, hoy día vayan, caigan, llenen ese espacio que es la Casa ACME, que queda en el cuarto paradero de Tío, y disfruten de esos afiches en serigrafía que están lo máximo. Entonces ahora viene, nos vamos a acomodar un poquito. Y mi banda favorita. Y decirles un chiquito, nomás Nelly está fuera de la ciudad también y está presentando su libro Mujeres en Resistencia, justamente, ya lo hizo el día de ayer, en Lima, en Barranco, y ya está de retorno allá con nosotros, se incorporará lueguito, pero tenemos también una pequeña reseñita que tenemos para más tardecita. Una musiquita ahora, les ponemos... Trébol, la primera banda que hizo rock fusión en quechua. Adelante, maestro.
Kaitakiwan lumisong ko'y tayang puyakilan Jay-jay ko yuyariwan ay ipan sa kilusiyay ¡Listo! Ya estamos de nuevo aquí en Canto Enfermo. ¡Wow! Ahora estamos en un momentito de conversas, del momento de las conversas que corresponde a la otra media horita que nos corresponde desarrollar. Estamos con Frida Quispetexi, presidenta de la Asamblea Provincial de la Juventud Quispicanchina, pero además tiene también algunas otras habilidades, algunas otras formas de organizarse que nos va a comentar luego. Vamos a conversar con ella cómo está su organización, cómo es que se organizan, cuáles son los proyectos que tiene, pero también cómo ven el momento actual, político, cultural, cuál va a ser la conducta de la juventud y de la población en general, de las áreas, entre comillas, rurales de nuestra región, en perspectiva cómo estamos viendo el resto de la conducta de las organizaciones que están activando en este momento en la vida política y social. Hola Frida, ¿cómo estás? Por favor, si puedes ampliarnos un poquito más, ¿cuál es tu vacilón aquí en la ciudad? ¿Qué haces por aquí? Lógicamente estás viniendo invitada por nosotros. Sí, Orestes, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Los que nos están escuchando, enviarle un saludo cordial a toda la población cusqueña. De la misma forma, quiero enviarle también un saludo cordial a la Asamblea Provincial de la Juventud Quispicanchina, a todos los chicos de las 12 bases distritales que tenemos en lo que es Quispicanchi. 12 bases distritales, cada uno con su junta directiva también, por supuesto. Sí, por el momento son 8 activos. Hay bases que aún no tienen junta, como en caso de Camanti, Carguayo, Lucre y no me recuerdo la otra base. ¿Y cómo hacen para juntarse? ¿Cómo hacen para organizarse? ¿Cómo es que se movilizan ustedes para tener ese vínculo? Bueno, primeramente nosotros nos organizamos dentro de la provincia, organizando actividades, ¿no? Como encuentros. Como provincia nosotros tenemos encuentros, un encuentro por año, ¿no? Que es el encuentro provincial. El encuentro provincial se desarrolla con el objetivo de articular a la juventud quispicanchina y también enraizar la identidad un poco, ver el contexto social, político y todo ello, ¿no? Y se hacen encuentros, una vez al año. Y allí es donde nosotros nos encontramos de todos los distritos. Y paralelamente a ese encuentro también hay actividades que organizamos como provincia, que es, son actividades variadas, ¿no? Nosotros ahora somos nueva junta y en adelante se van a organizar otras actividades, ¿no? Ahorita se nos acerca el desfile por el aniversario de nuestra provincia, que es el 21 de junio. Y después vamos a tener la bateada y vamos organizando así poco a poco.
Y también la Asamblea Provincial de Juventud Quispicanchina pertenece a la Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco, que engloba a las 13 provincias. ¿Tú eres representante de Quispicanchis ante esa asamblea? Sí, bueno, soy la presidenta de Quispicanchis, por ende me toca representar Quispicanchis dentro de la Asamblea Regional, ¿no? Entonces la Asamblea Regional está englobada por las organizaciones de las 13 provincias. Y bueno, la mesa directiva de la Asamblea Regional está compuesta por 4 personas importantes, que es la mesa directiva y los delegados de cada provincia. Muy aparte de mi persona, tengo 2 compañeros que representan a Quispicanchi dentro del Arejo, ¿no? Son delegados de Quispicanchi y son parte de la junta directiva del Arejo y asumen secretarías y tienen sus propios roles, ¿no? Entonces el Arejo viene organizando 4 encuentros por año, que ahora se nos acerca, bueno, ya se desarrolló el encuentro, el 4º foro, fue en Anta. Ahora se acerca el 3er encuentro de mujeres, que va a ser en Chumbivilcas, y también se acerca lo que es el encuentro de líderes, que va a ser en la provincia de Espinar. Y el última actividad que nos toca este año como Arejo es el 20º Congreso Regional de Jóvenes. Mira, 20º. Probablemente muchos de los que nos están observando, nos están viendo a través de las redes, recién se enteran de que hay una organización riquísima de los jóvenes, y esas organizaciones, esos eventos, ¿cuál crees que sean tú los principales objetivos que están buscando? ¿Qué es lo que pretenden a través de ese tipo de organizaciones? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes decir a la ciudadanía, a la sociedad? Ahora, bueno, el principal objetivo del Arejo, tanto de las organizaciones de las 13 provincias, es básicamente formar jóvenes líderes, ¿no? Para que en adelante ellos mismos se encarguen de encaminar sus provincias, sus distritos. Bueno, es el objetivo más claro que yo puedo ver de cerca, ¿no? Y paralelamente tenemos que hacer activismo político, social, juvenil dentro de cada provincia y distrito. Entonces, también los encuentros en Arejo consisten en que se exponga lo mejor de cada provincia, ¿no? La cultura, intercambio de culturas, sus danzas, sus tradiciones y también las posturas políticas que tiene cada joven dentro de la asamblea, ¿no? Bueno, es una asamblea que no tiene una postura así política definida, pero bueno, sí hay debates, ¿no? Algunos conversatorios y todo eso, ¿no? Es heterogéneo como debe ser, digamos, o como es la propia sociedad. Como exactamente, porque capaz pierde sentido de que se inclina a un punto de vista. Entonces, eso es como que, bueno, la mayoría de las 13 provincias también se maneja en ese margen, ¿no? Que cada provincia asume su punto de vista, como que no se politiza tanto, ¿no? No se inclina a ninguna ideología. Se partidariza, pero sí se politiza. Entonces, eso, exacto. Entonces, ¿tú cómo lo ves también a lo largo de estos 20 años que te han dejado una línea del tiempo? ¿Cómo crees que han entablado las luchas del 2023, 2022, fines del 2022? Porque el Arejo ha tenido una fuerte contundencia en las marchas y en la llegada y la representación de sus provincias. Exactamente, como le mencionaba, nos toca organizar el 20º Congreso Regional en Quispicanchi. Vamos a hacer sede y bueno, de antemano invitarles para que puedan ver la actividad, ¿no? Va a ser entre la primera y la segunda semana de noviembre. Y bueno, respondiendo a la pregunta, el Arejo a lo largo de los 20 años ha tenido un rol histórico dentro de la región del Cusco. Bueno, un rol participando en lo que es la participación ciudadana, ¿no? Ellos, dentro del Arejo se ha tenido la participación en las marchas, tanto como tal vez los movimientos estudiantiles tienen casi el mismo rol, ¿no? Porque son provincias, se deben a sus provincias, bueno, es el pueblo, ¿no? Al pueblo. Entonces, se defiende siempre los intereses de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, cualquier marcha que hubo, el Arejo siempre estaba presente allí y haciendo articulación, sacando pronunciamientos. Y en el caso del 22-23, bueno, donde fueron las marchas
contra Sí. Dina Boluarte, el gobierno que, bueno, sacaron a Pedro Castillo. El Arejo tuvo un papel muy importante porque hubieron compañeros que han viajado a Lima, han estado allí, partícipes en la marcha. Representando a la juventud quispicanchina. A toda la juventud. Sí, a nivel regional, ¿no? Entonces ahí estuvieron en la marcha, claro, representando a la juventud cusqueña y encabezando, todo guiando, ¿no? Entonces sí se tiene un rol importante, más que todo siempre se trabaja en alianza con la Federación Universitaria del Cusco, ¿no? Cualquier actividad que son, porque también son jóvenes y la mayoría también de la Federación Universitaria del Cusco también está dentro del Arejo, ¿no? Porque son chicos que vienen de provincias y el Arejo está conformada de provincias. Entonces, ese es el rol que se tiene el avance que se tiene en Arejo. También en el año 2025 se ha tenido una producción intelectual. Se ha sacado un libro donde se ha dado a conocer la perspectiva de la juventud acerca de la realidad actual, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir la juventud? La realidad actual. Se ha sacado un libro donde comprendía una cantidad de ensayos, artículos, cuentos y poesía. Y allí estaba más o menos los cuentos que han presentado los chicos, que fue de su propia autoría, también los ensayos. Netamente se enfocan en ver la realidad actual, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Y en qué estamos la juventud? Entonces, es como un logro importante porque nos da, traspasamos fronteras, ¿no? Como organización juvenil, vamos a, también discutimos la realidad actual que nos ha tocado vivir. Sé que algunos dicen que no merecemos esta realidad porque casi nadie ha visto tanto ya lo que ha ocurrido en los años 90, 80, ¿no? Y ahora nosotros venimos acá y como que a veces no todos se recuerdan de todos los sucesos de los 80 y 90 y nos toca afrontar con confusiones y todo, aceptar la realidad, y en unas partes también contrastarla, hay que, claro, estudiarla y todo eso, ¿no? Pero implica un tiempo. Y eso hace que también se desgaste y todo eso, ¿no? Entonces es un caos, en realidad. Qué chévere, pero qué chévere Es lo un que caos dices, ¿no? productivo. Sí, qué chévere, porque es del pueblo para el pueblo y una verdadera representación, porque llevan la voz y la confianza de todas las comunidades a la juventud, a todos aquellos que dicen que no están presentes, aquí está una. Claro que sí, ¿no? Y no solamente es organización propiamente dicha, sino también hay producción literaria, producción ensayística, cultural. Existe mucho esfuerzo por reaprender la historia misma de nuestras comunidades y del país en general, y además también proponen y actúan y se movilizan, y esito vamos a hablar luego de un poquito de música. Por favor, José, si nos puedes poner otro trébol, creo que es, me parece. Sí, Hoy estamos qué bien. con trébol, me quedo con esa playlist de lo que se perdieron los que no vinieron. Sí, Dale, vamos. listo. Qué chévere. Sí, la verdad.
Estamos nuevamente en Canto Enfermo, comunicarles a la gente de que tenemos ahí sí todo un, ¿cómo le llaman eso? Yapeen, QRs, dos QRs del YouTube y del Facebook. Ahí sí está, fíjense ahí. Yapea, baby, yapea. Encuéntranos, estamos saliendo ahora en Facebook, también tenemos la proyección de cada domingo a lunes, estamos saliendo por YouTube, está grabado este programita, lo lanzamos por allí. Colabóranos, haz que todavía mantengamos vigencia y que sigamos construyendo un poquito más de comunidad con nuestros amigos de la provincia, con los jóvenes, con gente vinculada a la sociedad, entre comillas llamada civil, con todo tipo de organizaciones que están vinculados a las necesidades de reconstruir y construir una sociedad mucho más solidaria, justa, y qué más discursos podemos dar, ¿no es cierto? Mejor que nos cuente Frida. Todos estos años nos estás mostrando, y en el interín les comentamos a nuestros amigos, hemos estado conversando cuáles han sido las vicisitudes que han tenido para generar mayor valor organizativo a vuestra comunidad juvenil, pero también qué actos o qué presencias han tenido aquí al Cusco, por ejemplo, en las fiestas jubilares de la ciudad, y tus pequeñas experiencias que son bien grandes, cómo han enfrentado, por ejemplo, a los gobiernos locales. Cuéntanos, 2022, 2023, dilo todo. Sí, hay muchas cosas, hay muchas vivencias que se ha tenido, ¿no? Bueno, creo que las vicisitudes que nos unen al Arejo como un órgano de representación juvenil de máxima representación en Cusco es la forma orgánica que se maneja, ¿no? Porque son 13 provincias y en cada provincia hay distritos, entonces eso hace que no desaparezca ninguna provincia, sino que al contrario, ¿no? Entre provincias existe un tipo de competencia más o menos, ¿no? Para quién es la provincia más organizada, quién es la provincia que más productiva, o sea, como que el mismo hecho de la energía de los jóvenes es lo que mueve, ¿no? A ello. Y bueno, en cuanto a las autoridades que se ha tenido ahora y en las que se ha participado también como Arejo, claro, hemos tenido también, antes de que inicie la gestión Werner Salcedo, se tuvo una reunión donde se tuvo algunos acuerdos y él mismo ha firmado, ¿no? Y bueno, ya la nueva junta entró del Arejo y exactamente creo que no se tuvo ningún avance, ¿no? Porque nosotros teníamos un compromiso, digamos, de la autoridad. Sí, entonces, pero igual, de todas maneras, cuando habían algunas cosas irregularidades, salíamos con un pronunciamiento. Y en las fiestas de Cusco, la participación que se tiene como Arejo es que siempre se desfila, ¿no? Y en una de esas, como me mencionaba su compañera, tuvimos un altercado, ¿no? Bueno, los jóvenes, por inquietud y por algunos que sí realmente tienen una conciencia histórica, lo que hicimos en el año 2024 es hacer carteles de Dina Asesina, ¿no? Para pasar con eso, ¿no? Porque ese era nuestro sentir. En ese momento teníamos 2 muertos de Cusco y más de 50 muertos a nivel nacional. Claro. Entonces, que sí, lo que nosotros quisimos mostrar allí en el desfile era prácticamente eso, ¿no? Que hubo impunidad y por ende no podíamos callarlo, ¿no? Y éramos también... Nunca callados ni de rodillas. Sí. Entonces tuvimos esa idea de poder hacer los carteles y pasar con eso, pero ¿qué sucede? Que a mitad de pasar nos interrumpe la policía y algunos de mis compañeros quiso llevarlos a la comisaría y todo eso, ¿no? Y lo mismo pasó al siguiente año, que fue en 2025. El año pasado. Pensarían que también haríamos algo malo. ¿Algo malo o simplemente un recuerdito permanente que tenemos que hacer a las autoridades y a la gente en general, ¿no? Esa espina en el corazón que se tiene y no se ha sacado porque no hubo justicia. Entonces, decirles la verdad en la cara. Sí, pero bueno, no teníamos tampoco otro momento donde expresarnos, ¿no? Pero igual, el otro año no se hizo nada, pero sin embargo, estábamos pasando para desfilar y nos apagan las luces y nos cortan el equipo de sonido también, si no me recuerdo. Entonces, son momentos como en plena desfile de saludo a la ciudad del Cusco el 23 de junio.
El 20. ¿Puede ser? Sí, Sí, en la noche. está bien, en la noche, sí. O sea, Así todas de las así de delegaciones abusivo pasaron ha sido con el todo, Pantoja. Yo lo digo abiertamente, así de abusivo ha sido ese facho. Todas las delegaciones pasan festivas, sale con alegría, saludando a la ciudad, todos con sus danzas y sus ponchos tradicionales y sus formas de manifestarse, pero pasan los jóvenes organizados, también por supuesto construyendo consignas, porque hay que recordar a la población, hay que recordar a las autoridades y hay que recordarnos nosotros mismos que suceden cosas que siguen teniendo ceguera, que siguen siendo negadas, inclusive olvidadas por muchas autoridades y más, ¿no? Siguen teniendo esa, ¿cómo se puede rúbrica, decir? esa rúbrica De negación de la realidad, ¿no? Exacto. Eso es como que yo lo veo como un temor, no sé si es temor o es racismo, es lo que sentí de Pantoja, Construir. disculpen, pero yo Sí, sentí sí. racismo. Dilo, Entonces, dilo. Sí, yo Sí, sentí, yo estoy contigo. sí, yo sentí racismo por cómo se expresó de las bandas de Chumbilcas, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? Que no se vieron ahí. Y yo veo las fiestas de Cusco, cualquier cusqueño se expresa de la forma en que desee, es libre expresión, pero yo lamento muchísimo que se prohíban, incluso hayan ido a la Escuela de Bellas Artes a romper los muñecos con los que iban a pasar, ¿no? Entonces pienso que cualquier tipo de expresión es válido, no importa si es ofensivo, porque es la realidad, ¿no? También, pero por ellos supuesto. tratan de callar y ocultar, y solamente porque blindan a un gobierno que ni siquiera nos representa, ¿no? Entonces es lo que incomoda. Y también hasta ahorita el muro del Paraninfo, que era público, se nos ha quitado el acceso. No Está reprimido con la población. Sí, porque yo recuerdo desde que vivo en Cusco desde los 15, mis tíos vivían en San Blas, entonces yo vivía con ellos y cada vez que iba a la academia regresaba, pasaba por ahí y leía siempre algo, ¿no? Algo que un cusqueño haya plasmado y que era su sentir, su dolor, ¿no? Que estaba mal y que tenía todo el derecho de decirlo, ¿no? Que ¿por qué asesinaron tal persona? Hubo matanza en este lugar, hubo esto. Entonces, pero ahora como que se han apropiado hasta del propio muro y ya la libertad de expresión aquí en Cusco como que se está prohibiendo, se nos está quitando Cercenando. los espacios, nos están cercenando, y también eso afecta la creatividad de los jóvenes, la libre expresión y el pensamiento crítico más que todo, ¿no? Porque cada persona, cualquier cosa que haga, lo hace con un raciocinio y con una capacidad que tiene una forma de expresar el dolor, ¿no? Ujú. El sentir. No es algo de violencia, no es algo que nosotros vayamos y tiremos piedras, no, sino que son carteles, son cosas que muestran la realidad, ¿no? Así es. Son cosas que están pasando y no sé qué novedades tendremos estas fiestas del Cusco, seguramente van a seguir lo mismo, no sabemos con estas elecciones, porque después de las elecciones viene el desfile y ya no sabemos qué esperamos, pero lo que ahorita voy diciendo es que no se nos callen, ¿no? Sí. Más que todos los artistas. Así es. Frida también, por supuesto, es una artista, porque es una poeta que hace parte de esta movida que en enero se desarrolla anualmente, enero en la palabra, pero también en su propio espacio que es Quispicanchis, genera encuentros de poesía con gente que también los practica y los desarrolla, ¿no? Y de las otras provincias. Y es precisamente ese tipo de organización que permite también ser crítico de las cosas que pasan en nuestras realidades, ¿no? Es una forma de educación que por supuesto es una forma de educación, que hay que confrontar al poder, por supuesto que hay que confrontar al poder, porque esa es la forma como nosotros construimos sociedad, esa es la forma como nosotros construimos comunidad, y se desarrollan a partir de las propias experiencias, pero también de todo aquel recuerdito que tengamos de las riqueza de los movimientos sociales en el Cusco. Ni callados ni sumisos. Así es, ¿no? Súrrense. Así es, ¿no? Entonces también Frida nos recordaba precisamente el muro del Paraninfo de la universidad, que ha sido y va a ser, porque lo vamos a un recuperar. espacio de resistencia, pero también de información de los sucesos que se han generado durante años en la ciudad, y también es el espacio donde la gente opina en una pizarra libre lo que siente de los momentos que se está desarrollando en la ciudad, ¿no? Nos han quitado en este momento eso.
tenemos que recuperarlos, pero también otros tipos de manifestaciones como de las estudiantes, ¿no? Seguramente en estos desfiles que va a haber de la Escuela de Bellas Artes, bueno, ya es universidad, ¿no es cierto? Ya va a haber ciertos parámetros para saber qué cositas nomás debe mostrarse en esa realidad, ¿no? Ha habido confrontación en eso, pero siempre abriremos espacios para que podamos expresarlo mejor. Frida, ¿te parece si ahora entramos a otros temitas mucho más ácidos? Para el momento, candente, beote. ¿No? Estamos viviendo un momento bien de definiciones en este momento, ¿no? Mañana es un debate presidencial. Seguramente muchos que nos estamos moviendo en estos espacios nos hemos reconocido que nos incomoda hablar de esas cosas, porque efectivamente nos incomoda las conductas de esos líderes que fácilmente te muestran la cara y después se esconden cuando ya tienen algún controlcito en algún espacio del poder en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo están viendo ahora los jóvenes la realidad política en este momento? ¿Cómo es que miran a los candidatos? Si tienes alguna visión de ello, por supuesto que tienes, Frida, que sí. Bueno, voy a dar una visión general. Ya, bacán. Cualquier provincia o distrito no se puede partidizar, ¿no? Es lo que mencionan. Pero desde una visión general, como le mencionas, veo un poco pasivos. Uh-huh. Bueno, a la segunda vuelta, ¿no? Porque me recuerdo que en el año 2021, por esas fechas también sí, se usó una marcha y era más contundente la convocatoria, y que era no a Keiko. Fujimori nunca más. No, está bien, claro, y hacerlo entonces, con toda la fuerza del caso. Sí, pero ahora veo un poco, no veo una posición firme de la juventud cusqueña que venga a parar y diga, vamos. No veo tanto, ¿no? Uh-huh. Y también se debe a tanta persecución, estigmatización que se ha dado, ¿no? A lo largo de ese tiempo, y también creo que se influye, bueno, hay mucha influencia de las redes sociales, ¿no? En la juventud, porque cuando hubo la primera vuelta veía muchos que de la nada aparece Belmont, ¿no? Uh-huh. Aparece y no sé qué hacen, pero en TikTok hacían campaña, y después yo veía compañeros que estaban en posiciones así como que ya definidas. Y de pronto dicen Belmont, bueno, obras, espartanos. Y dije, ¿qué fue? Y creo que lo que ahorita debemos trabajar en la juventud es que sean responsables. Hay que asumir la responsabilidad de nuestro país, uh-huh, como jóvenes, sin necesidad de poder cambiar, o simplemente no seamos una juventud más emocional, quizás, uh-huh, ¿no? Que de un momento a otro decimos una cosa, después no, y eso se debe a que no se estudia a fondo, ¿no? La problemática y cuál es el deber que se tiene la juventud ahora, ¿no? Entonces es lo que percibía, y ahorita bueno, la posición, claro, obviamente algunos jóvenes sí hay, ¿no? Que apoyan a Keiko y otros que no también, uh-huh, pero muchos de los que no apoyan se han mantenido al margen, no prefieren no salir a protestar ni nada. Ahora como que hay una marcha, ¿no? Entonces no están tanto en la marcha, pero claro, están en oposición, uh-huh, sino que ya no salen a las calles tanto. Me he dado cuenta que el hecho de marchar, salir a las calles ya no se da tanto ahora. Es los un poco instrumentos más vago que ha utilizado el Estado, los gobiernos, han sido de cercenar las capacidades de organización de la gente, de los jóvenes especialmente, construir los miedos necesarios para que no tengamos la posibilidad de salir o de dar el paso necesario críticos a lo que está sucediendo, o finalmente liquidar vidas para hacer un signo o una muestra de que si tú actúas, te callamos de esta u otra forma. Claro, son formas de acallar, ¿no es cierto?, que hemos vivido y que los jóvenes también lo asumen como tal, y tienen que también asumir entonces un riesgo para poder tener alguna conducta, ¿no? Porque sí hemos sufrido un nivel de violencia intenso, y hay que llamarlo con todas sus palabras. Violencia estatal es la que hemos sufrido a lo largo de este tiempo, pero eso no nos puede callar. Exactamente. Tú, Frida, ¿cómo estás viendo a los jóvenes? De todas maneras, aún así, los jóvenes están movilizando. Las respuestas que ha habido precisamente en estas elecciones, en la primera vuelta, si bien no ha sido abierta, los resultados nos han mostrado que ellos están activos y están teniendo una visión de lo que quieren el país, ¿no es cierto? Ahora es el esfuercito que hay que hacer para que eso quede plasmado en
opción adecuada para que todos nos sintamos satisfechos o tranquilos de los resultados que vaya a generar este 7 de junio. ¿7 de junio? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí, exactamente. Bueno, y como decía su compañera, disculpen, no me acuerdo su nombre. Soy la voz en off. Soy la voz en off. Ya. La voz en off, ya. Pasaste lo de Marco. Ya. Ya, a ver, en ese caso, sí, tiene mucha razón porque hay persecución. Sí. Y con las leyes que se han dicho que son leyes pro crimen y algunos como que no hay justicia. Por ejemplo, para los 5 muertos de Huancavelica, por los lugares que han matado, pensando que eran narcotraficantes. Hace poco, no pensando, sino ha estado dirigido precisamente a buscar un pretexto para decir de que si estás haciendo algo diferente, te vamos a liquidar y no caminas más. Exacto, es un cálculo político muy mal, ¿no? Como que atender contra vidas. Entonces, por la misma razón es que también hay un temor de los jóvenes. Ya no somos tan aguerridos como para decir, vamos a marchar. Sino que estamos como que sí podemos ir. Hasta yo misma, ¿no? Publico o no publico. Ahora la convocatoria, estoy en ese plan de, ay, pero te van a tirar como que, te dicen, ay, tú, con la misma estigmatización, ¿no? Roja o zurda. Claro. Entonces, no, pero alguien que recuerda toda la historia del Perú, creo que no sería tan capaz de no indignarse contra esto. Es lo que podría rescatar de todo esto. ¿Te parece, José, si vas a poner, creo, vamos a tener el enlace, nos avisas, por favor, José, para seguir conversando? Se nos viene el vivo, luego, oye, ¿cómo nos cortas el Pasa el Dime, en vivo. Marquito, ¿cómo estás? Todavía estamos con Marco. Sí. Marquito. Estamos. ¿Estás ahí? Les comentamos, amigos, que un momentito, Frida, vamos a hacer una parte en esta. Vamos a tener una comunicación con la organización del evento Ruido en el Cusco, los pormenores y cómo se está desarrollando hasta este momento. Son 3 días de conversa, como les decíamos, sobre las vicisitudes, las posibilidades y las alternativas que los jóvenes, mediante el rock and roll, también se organizan, se ponen alternativas y quieren también ser parte, o somos parte, y son parte de esa comunidad de actores que construyen la sociedad, ¿no es cierto? Viene un informe pequeñito y luego regresamos con nuestra querida Frida desde Quispicanchis. Adelante. Marco. Ruido en los... Nosotros somos Retromundo y síganos en las redes sociales. Gracias. Estamos acá en Ruido en los Andes, encuentro de rock cusqueño en su tercer día y último día. Hoy día estamos acá unos minutos más con Pelo Madueño, que va a hablar un poco de su carrera musical y dar unos alcances a las bandas, a la gente que lo sigue aquí en el Cusco. Y ahorita vamos a estar conversando también con Chino Burga, pero vamos a ver también que estamos ahí con la feria. Y de hecho dentro del encuentro de rock hemos lanzado el 1 de junio como el Día del Rock Cusqueño. Vamos a charlar un ratito con Chino Burga. Chino, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí estamos con Chris. Vamos un ratito para charlar un poco por acá porque como la gente ya se está activando y hay un poquito de bulla. Y bueno, nada, estamos aquí en Gato Enfermo. Estamos con Chino Burga, ya una figura del mundo underground de Perú, frontman de La Ira de Dios y de otros proyectos. 50 más. Sí, que he estado con nosotros hoy con un taller, hablando un poco de las giras y cómo editar sus materiales en el extranjero. Sí. Cuéntanos un poco primero sobre La Ira de Dios, que la gente de repente que todavía no ha escuchado a la banda. Pues La Ira de Dios nos formamos en el 2001, íbamos en rollo espacial psicodélico pesado, ¿no? Heavy rock. Tuvimos la suerte de que nos editen en el extranjero muchas veces
girar en el extranjero muchas veces, y eso me dio pie para luego seguir hacerme un nombre en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, y poder seguir editando bajo otros proyectos de otros seudónimos, como 3AN o qué sé yo, o a veces también firmando solamente como Chino Burra, pero editando siempre en el extranjero y tureando bastante por allá, ¿no? Y antes de tus giras por el extranjero, tocaste en Cusco hace como 20 años. Cuéntanos un poco de la experiencia de cómo conectaste con Cusco en esa época. Aparte luego vives acá, sí, yo creo que algo tiene que ver. Sí, claro. De hecho, en esa época, en el 2006, fue la primera vez que vinimos a Cusco a tocar con La Ira de Dios, que fue antesala a nuestra primera gira por Europa. O sea, realmente toda esa primera gira europea arrancó aquí en el Cusco. Yo en ese momento estaba viviendo acá, trabajaba aquí en el Cusco, y bueno, fue lo caso, era otra época, ¿no? Un chico, Jaime Lama, pero digamos hay otras formas también de llegar. Por supuesto que sí. Es válida la tuya, pero eso es lo que has comprado hoy día. Obviamente todo lo que yo he hablado es desde mi experiencia, ¿no? Y a mí me funcionó. Simplemente estoy compartiendo eso. Hay otras formas, sí que las hay. Hay formas que no son físicas, que son solamente digitales. También las hay, y que te aseguro que pueden tener mucho más alcance incluso, ¿no? Pero a un fetichista de lo coleccionable, de lo físico, como soy yo, pues esto fue la forma de hacerlo y que resultó de alguna manera, ¿no? Claro. Y digamos, tú que has estado visitando varios lugares, ciudades grandes, pequeñas, grandes, pequeñas, digamos, con lo que digamos estamos hoy día viviendo en Cusco, ¿qué te parece la conexión o digamos el parecido? ¿Cómo tú lo podrías ver por ahí? Pucha, es bien diferente, ¿no? Comparar Perú, Cusco o Europa, son dos realidades muy opuestas. Incluso desde el mismo Lima a Cusco también son cosas muy diferentes, pero yo sí creo que aquí hay como que muchas ganas de crecer y de hacer cosas, ¿no? Y eso es algo que hay que rescatar, que hay que valorar y que hay que ponerlo en la mesa para justamente crear y promover y hacer más cosas, ¿no? Eso es algo que se tiene que considerar sí o sí. ¿Y cómo crees tú, digamos, estamos hablando un poco más de movidas underground? Sí, digamos, dentro del encuentro hemos intentado concluir todas las movidas, digamos, desde la gente que hace o quiere hacer música comercial, o quiere hacer underground, el punk, el metal, la idea es que estamos todos. Sí, claro. Porque de ahí sacamos ideas de casi todo, ¿no? Y sí. formas, como hoy día tú has expuesto, y hay otras formas, entonces es un poco la idea, ¿no? Sí. De ir explorando cosas para que, digamos, la gente que hace música pueda llegar a conocer al público. Sí. Cuéntanos un poco sobre, digamos, con tus otros proyectos que son también súper de nicho, digamos, para darle un toque. ¿Cómo llegas tú al público, a ubicar a tu público, digamos? Te soy muy sincero, yo no busco llegar a un público ya. O sea, tampoco no es que lo tenga, pero no soy chibolo, no estoy joven cronológicamente hablando, ¿no? Quizás de espíritu sí, pero no cronológicamente hablando. Y pues toda esta nueva movida de redes, de internet y todo esto, yo no me siento muy cómodo ni me veo ahí. Entonces me muevo por cosas quizás un poco más esporádicas o más alternativas. Igual uso redes de vez en cuando y bacán, y ahí se mueve y ya está. Pero trato de no me focalizo en un público cuando trato de hacer alguna producción. Hago lo que me sale de adentro y si se mueve bien, y si no, pues a lo siguiente ya está. Claro, porque son formas de crear, ¿no? Digamos, como veíamos ahora dentro de otros talleres, otros espacios, digamos, la gente a veces
digamos, crea pensando en un público, o crea, en tu caso tú te sientas en tu casa y creas? Yo, o sea, lo primero creo yo que el principal público que tienes que satisfacer es el tuyo propio, ¿no? Y entonces, si eso está bien, bueno, ya de ahí lo demás es exactamente. Ahí lo gustará. Y en este caso, y en lo que se ha basado la charla, es justamente en que ese alguien sea un sello, ¿no? Y en cómo llegar a eso y cómo concretar de una manera física, en un formato físico, tu música. De nuevo, ¿hay otras maneras? Sí. ¿Hay otros caminos? También. Todos son válidos y sí, todo está bien. Pero simplemente estoy hablando, o hablé, bueno, sigo hablando, seguimos hablando desde mi experiencia y de lo que me tocó vivir. Claro, qué chévere. Nada, cuéntales un poco a la gente algunos de los proyectos que se están inmerso ahora, para luego pasar ahí a ver lo que está pasando. Claro, en el encuentro. ahorita justo hace un par de semanas se reeditó el primer disco de La Ira de Dios, El Ascensor Rojo, de nuevo en vinilo, pero esta vez en una edición de lujo, en vinilo doble, en Lima, lo fui a presentar. Ayer se anunció en un sello de Estados Unidos, en Ecodelic. También estoy sacando un proyecto a larga distancia con amigos de diferentes partes del mundo, también en vinilo, de un proyecto que se llama UMA. El disco se va a llamar Cosmovisions. Y nada, bueno, eso también lo estaré moviendo ahí un rato más. Y probablemente, y justo a raíz de esta charla, bastantes personas se contactaron conmigo pidiéndome que haga esta charla, pero en Lima, en Arequipa. Entonces, como vivo lejos de estos dos lugares, lo voy a hacer de forma virtual y ahí para poder ayudar a los que estén interesados en esto, ¿no? Entonces nada, que estén atentos nomás para las redes, para que puedan saber más de tu proyecto. Exacto. Gracias, Chino. Gracias, Mario. No, gracias, Mario, por además de haber estado en Ruido de los Andes. Un gusto. Bueno, vamos ahora a ver un poco lo que está pasando. Por favor, el camarógrafo, que pase. No hay chela. La feria, acá está el espacio donde va a estar en breves momentos Pelo Madueño, hablando un poco de su carrera y dando, digamos, algunos alcances a los artistas locales aquí en Ruido de los Andes. Si vamos por acá está ya está sucediendo la música, sigue que la música no pare.
Continuamos con Canto Enfermo y estamos con Frida nuevamente después de haber escuchado o haber visto el reporte que Marco Moscoso hizo desde el local donde se desarrolla Ruido en los Andes, y precisamente era una entrevista con el Chino Burga, el emblemático militante de la Ira de Dios, Nice. Grupo fundamental de la escena rockera limeña. Él ha estado desarrollando también una exposición sobre estrategias para llevar la música más allá de nuestras posibilidades, más allá de las fronteras. Toda aquella expresión musical como el rock and roll también busca posesionarse adecuadamente en cada uno de los espacios de la discografía nacional, pero también en los pocos medios que se tiene para difundir su mensaje, su música y las otras posibilidades que nos brinda el rock and roll en todas sus formas como se expresan. Son parte de los 3 días dedicados a la memoria, reflexión y fortalecimiento de la escena rockera regional. Eso es Ruido en los Andes, que hoy día culmina con una exposición del Pelo Madueño, precisamente sobre sus experiencias, pero fundamentalmente qué tareitas tiene la escena rockera a nivel nacional, ¿no es cierto? Seguramente vamos a tener en los siguientes programitas mayor información que nos ha preparado Marco, mayores músicas de las bandas que se han presentado estos días también, y aquellos resultados que está proponiendo también esta escena de que el 1 de junio de cada año sea el Día del Rock Cusqueño, en memoria y en recuerdo, para utilizar esas palabras, del fundamental propuesta del grupo Trébol del Cusco de los años 70 todavía del siglo pasado. Promete este proyecto, promete. Todavía, pero hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Que de todos sigan los jóvenes, las ¿cierto? ediciones nuevas. Frida, hablemos ahora de tus proyectos con las jóvenes y también los proyectos que tienes en particular para las expresiones culturales de los quispicanchinos, de las diferentes regiones con los que tú estás vinculada, y las tareitas que se nos viene para hoy día, por ejemplo, o los siguientes días, para afrontar de mejor manera a la corrupción, a la muerte, el desquiciamiento de la política a través del caos impuesto por las hordas criminales organizadas en esas sectas llamados partidos de la reacción, que está representado en un personaje siniestro que quiere regresar al nombre de su padre en el control del poder. Keiko no va. Así es. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. ¿Cómo ves estas movilizaciones que se están planteando a nivel nacional y aquí mismo? Hoy día hay una movilización, ¿no es cierto?, convocada en el centro de la ciudad por diferentes sectores sociales de la ciudad. ¿Participarán ahora los jóvenes también? Posiblemente, no vi una convocatoria de una organización de jóvenes, pero esperemos que estén ahí, ¿no? Claro. Sí, bueno, a ver, diría que estamos en un momento casi crítico porque nos debatimos la historia del país, entre el cáncer y la sida, como dicen, pero sabemos quién es Fujimori, ¿no? Y creo que, como decía ciertos medios, de Roberto Sánchez tenemos dudas, pero de Fujimori, bueno, son certezas que ya se tienen, ¿no? Entonces, se debería ahora las marchas, lo que significa realmente es el sentir, ¿no?, de la población, que aún no ha olvidado, ¿no?, todas las atrocidades que ha cometido el fujimorismo y todo lo que ha ido ocasionando desde que se enquista en el Congreso, ¿no?, desde que toma el poder, ¿no? Bueno, Fujimori menciona, indicando que déjenme gobernar, ¿no?, como presidenta, pero cuando en realidad ella ya ha gobernado, ¿no?, desde 2016, decimos mucho más antes, ¿no?, quitándole el lugar a su mamá, ya era primera dama, y ahí se le inquista el vicio de la fama, de la política, ¿no?, y se le abre ese camino, porque tiene contactos con Montesinos, con otros personajes importantes con los que su papá robaba, ¿no?
bueno, que su papá pues planeaba matanzas, como en el caso de la Cantuta, de Barrios Altos. Entonces, ahí le nace, ¿no? Entonces, lo que ahorita vemos es un posible, en Keiko es un posible continuismo de lo que ya ha venido dándose. No es un cambio porque, si bien ellos ya han gobernado con todo lo que han hecho y deshecho, ¿no? Porque se ha cambiado. Están gobernando. Y está gobernando, entonces, ¿qué cambio vamos a ver si están gobernando? Ahora van a entrar al poder y peor, o sea, como van a tener un poder absoluto, no sé dónde acabaríamos en el caso hipotético de que sucediese eso, ¿no? Entonces, es un caso crítico por esas razones que creo que no sé si tenemos que tener más visión para algunos que no ven lo que es el fujimorismo, que tal vez no se dan cuenta, ¿no? Lo que realmente significa y por qué no votar por Keiko, ¿no? Porque hay muchas razones por las que no se debería votar, en el caso del pacto mafioso que maneja el Congreso, de las matanzas, el caso de cócteles, hay muchos, ¿no? Y en el sentido, los congresistas también tienen sus procesos penales de corrupción, ¿no? Entonces, lo que representa el fujimorismo ahora en la actualidad es eso, ¿no? La destitución, la desconfianza en la institución democrática del país. Son los causantes primeros quienes han generado la desestabilización política, porque ya no existe democracia, es una dictadura pero mediante el Congreso. Entonces ya vemos venir tantas cosas ahorita, y yo, bueno, solamente llegar a más jóvenes, realmente se revisen, ¿no? Todo lo que capaz nosotros somos algunos del 2000 para adelante, no hemos vivido tanto en los 80 ni en los 90, pero hay que darse cuenta de lo que han pasado las cosas, ¿no? Como que revisar un poco para no cometer los mismos errores. Es lo que podría mencionar. Y las marchas para mí significan la expresión de cada lugar, de cada rincón del país, y por ende son, bueno, claro, cualquier marcha, lo que se ha hecho en Cusco es pacífica, y por ende es normal y tranquilo que existan ese tipo de expresiones, que en algunos momentos son en contra de algo, ¿no? Rechazando alguna institución, algún político en particular, ¿no? Entonces, que espero que en la marcha en Cusco realmente se haga notar que Cusco tiene memoria y dignidad para decir no a Keiko. Memoria y dignidad, dos buenas palabras que has utilizado para que generemos las posibilidades de que la población realmente dé su opinión sobre este momento que estamos viviendo. Y eso va para los extranjeros que nos ven, así es que dejen de votar por la porquería de Fujimori, porque ustedes la han metido aquí, así es que ya saben, Keiko no va. Bueno, sí, pues, Frida, tú tienes también otras formas de expresarte de lo que nos has estado señalando ahora. Frida hace poesía y ahora ella nos va a leer un poquito de su producción literaria. Por favor, Frida, también este espacio es para que podamos expresarnos de esa forma también. Dale con todo, Frida, mándanos ese poema. Sí, definitivamente son proyectos personales que, bueno, me sacan de la soledad, podría decir, porque hay muchas personas que a veces las personas nacimos no para cargar nuestros dolores a alguien más, sino que lo cargamos, pero sobrellevamos con la música, el canto, la poesía, la escritura, la pintura, y me encanta ese tipo de expresiones, ¿no? Amo todo lo que es arte. Les voy a leer un poema que lo he escrito para el día del libro. Sí. Bueno, tuvimos una actividad con la organización de Neno y la Palabra y el Instituto Americano del Cusco, que se ha desarrollado un conversatorio sobre Brozovic, algunos poetas cusqueños, y también tuvimos la oportunidad de leer algunos poemas para el momento. Bueno, entonces les voy a leer un poema que he escrito para el momento, para el 23 de abril, y en ese momento, bueno, estábamos ahí viendo las elecciones, ¿no? Titula Quizás nunca fue nuestra. Quizás la democracia no falló, quizás nunca fue nuestra. Tal vez nació en otro idioma, firmada en escritorios lejanos, traducida a medias, para un país que aún pregunta cómo se pronuncia el futuro.
Hoy contamos con votos, como quien recoge restos, actas incompletas, mesas tardías, un país detenido en la sospecha. La verdad llega tarde o llega rota, y mientras tanto renuncian los que debían sostener la forma, como si la confianza fuera una prenda usada, como si bastara irse para que el daño deje de existir. Nos dicen que no hubo fraude, pero tampoco hay certeza. Nos dicen que confiemos mientras el suelo se mueve bajo nuestros propios pies. Y en otro despacho, lejos del ruido de las calles, se firman acuerdos en silencio, aviones que cruzarán el cielo antes que nuestras preguntas. 3 millones de razones para creer que la guerra sí tiene presupuesto, pero la dignidad sigue esperando turno. ¿En qué momento la patria se volvió trámite? ¿En qué momento ser ciudadano fue solo votar y luego callar? Nos fragmentaron en partidos, en discursos vacíos, en esa fe cansada que ya no distingue entre promesa y estrategia. Y sin embargo, lo más grave no es lo que hicieron ellos, sino este cansancio lento que se instala en nosotros, esa forma de mirar de lejos, de acostumbrarnos a lo inaceptable, porque el abandono no siempre baja desde el poder, a veces crece en silencio, cuando dejamos de exigir, cuando dejamos de creer que algo nos pertenece. Quizás la democracia no falló, quizás nunca fue nuestra, o quizás lo fue. Dejamos ir, como se dejan ir algunas cosas que nunca aprendimos a cuidar. Y entonces vuelve la pregunta, como una herida que no cierra, como un país que no termina de entenderse. ¿En qué momento se jodió el Perú? Bueno, es el poema que... ¡Buena! Frida, si te das cuenta, más resumido que cualquier otra cosa ha sido la poesía, que toda la conversa que hemos tenido, y es verdad, porque el arte tiene esa cualidad y esas posibilidades para decir de otra forma, pero de forma meridiana, lo que realmente creemos, pensamos y sentimos. Gracias, Frida, vamos a estar teniendo otra oportunidad para encontrarnos, te invitaremos a más amigos, ojalá pudiéramos tener más contacto con los otros segmentos del... ¿Cómo se llama la organización? Arejo. Asociación Regional de Jóvenes de la Región Cusco, ¿no es cierto? Sí, la Asamblea Regional. La Asamblea Regional, ¿no es cierto? Y la Asamblea Provincial que es Quispicanchi. Y la Asamblea Provincial que es Quispicanchi. Tienen el espacio aquí para poder hacer sus... Ahora Canto Enfermo se va, a Keiko no va. Vamos a marchar. Nos vamos. Musiquita, José, ya nos estamos despidiendo. Gracias, Frida. Estaremos pronto conversando nuevamente de otros temitas. Igual, muy agradecida por adelante, la invitación. Chévere. Ya. Genial tu poema. Si te roban pagas tú, si a ellos te has pillado tú,
democracia estafa. Democracia es lo que falta. Como dijimos, estamos aquí, Canto Enfermo, nuevamente, son exactamente, no sé, bien tardecita, pero lo que tenemos información es que de la movilización está potente en el ya centro están de por la San ciudad. Francisco, así es que sigan. Nos incorporaremos a las filas para ver si hacemos también un informe de esa zona, ¿no? De esa experiencia. Vamos a tener ahora, como les comentamos, Nelly está en otros lares, ha tenido que... ¿Dónde estás, Nelly? Para ¿Dónde? hacer una exposición, presentación de su libro Mujeres en... ¿Dónde está? En la historia. En la historia del Cusco. Mujeres en la historia de Cusco. Mujeres en la historia del Cusco. Poetas de Mujeres los en años, de la resistencia. primera etapa de los años Mujeres 20. en resistencia, ¿no? Entonces el libro que sacó Nelly, una compilación de la mejor, es un proyecto de varios. De poetas, mujeres cusqueños desde el del siglo anterior hasta ahora, y que ha tenido un estudio adecuado de parte de Nelly y su gente. Sí. Y sus ilustraciones también, que son ilustraciones de Lucía Callanapa. Así es, lo ha presentado en Lima, y de ello tenemos una pequeña referencia que nos hace Nelly, una lectura al filo, ¿cómo se dice? A las orillas del mar. Adelante, mi querido. Bienvenido, playa, sol, mar. Cuando todo ni siquiera está equivocado. La vida es agitar los signos, la vida es perseguir alguna coherencia, incluso la estúpida ambición. Pero la gloria de vivir obliga a sumergirse, obliga a participar de ese desplazamiento de materia y de energía, de esa sensible agitación, de esa éxtasis, de ese ensimismamiento, de esa multiplicación. La vida implica practicar esa alquimia que codicia síntesis, que busca ser, que dependiendo del día quiere ser el camino más flamígero entre los dos puntos, pero el cansancio de los metales se hace evidente cada día y la aguda punzada empieza a revelarse crónica, dependiendo del día siempre, siempre dependiendo del día. ¿Por qué? Se pregunta uno. Yo, aparte de mí este cáliz, grita ese yo. La vida es solo una clase de mecanografía, dice ese yo. Como ven, nuestro programa está un poquito así. Bueno, todos los programas nuestros son movidos de este tipo, ¿no? Sí. Pero bueno, Nelly ha estado leyendo parte de su producción literaria también, cerca a la playa, lejitos de la playa, pero fuera de la ciudad de acá. Sol, ¿cierto? arena, Sol, mar. arena y poesía. Y seguramente en sus siguientes presentaciones de Nelly aquí en Canto Enfermo nos va a ampliar la experiencia que ha tenido de la presentación de su libro Mujeres en Resistencia, y que compartirá también su experiencia de haber participado en un gran concierto. Sí, claro, un concierto con los, ya ves, babasónicos.
Los amazónicos. En realidad la Nelly se ha ido por eso. Víctima No ha de ido un a dios. No ha ido a presentar el libro, ha ido al concierto. De los Había prioridades. Así. Ya, Oye, pues. hablando de eso, dijimos, nos olvidamos el sombrero. Ponte el sombrero. Uy, Ponte uy, el sombrero. ya. Ponte el sombrero. Bueno, vamos a la movilización. Sí. Ya está por la Ahí nos plaza, así es que despedimos, sí, mínimo está habrá un cerca la meeting, ¿no? gente, sí, ahí estaremos. A ver si cubrimos algo de ello. Yo sí, abiertamente. El próximo Keiko no va, Keiko no va. tenemos esto, ahora sí estamos poniéndonos en una orientación de decir sí por esto, porque es necesario, estamos en un momento de decisiones. En las otras oportunidades sí sabíamos qué no hacer y qué hacer. Ahora también sabemos. Pero Tenemos la que poner- certeza. Además de eso, algo que es una quería. cuestión que a nivel internacional también se juegan muchos condicionamientos. El mundo se está moviendo en función a dos lógicas de explotación de los recursos, de sojuzgamiento de la gente, de presión sobre la creatividad humana misma, sobre las posibilidades de vigencia hasta de la misma humanidad. Sí, Que no se olvide, este momento no es nos este olvide. momento es crítico y fuerte, y aquí yo quiero ser como abierta hablando de esto. Es como si Keiko entraríamos en la línea de las derechas concentradas que ahorita están manejando todo Latinoamérica, y entraríamos en este proyecto imperialista que nos va a llevar a una masacre. Veamos el ejemplo en Ecuador, veamos el ejemplo de Argentina, veamos el ejemplo de Bolivia. Ahora, Fuerza Hermanos de Bolivia lo están dando todo orgullosa. También el asedio a Cuba, y también lo que está pasando en todos los otros países. ¿Cómo es que en Los Honduras... asesinatos en Gaza. Sí, los asesinatos en Gaza, las desapariciones de adolescentes en Ecuador en este momento, bajo la estructura israelí, que está también dentro de este proyecto imperialista. La desaparición de la flota en la parte de Turquía, que estaban llevando ayuda humanitaria a través de convoys. Eso es lo que nos espera si es que dejamos pasar a este fascismo concentrado que también representa la señora K. Con K de caos, con K de corrupción, con K de Honduras Gate, busquen muerte, Honduras Gate. desquiciamiento, inestabilidad política, crímenes Narcoestado, organizadores, narcoestado. dictadura como tal. Ahora es cuando nosotros nos ponemos del lado de las decisiones de los pueblos más del interior, de los campesinos, de los productores directos de nuestras riquezas y de aquellos que nos están diciendo, por aquí es el camino. Nosotros nos movilizamos el 22 y el 23, ahora venimos y decimos que nos toca a nosotros ser... Y el respaldo también a lo que significa este voto. No hemos olvidado los muertos, los 50 muertos, y no Remo los vamos a Candia. olvidar nunca. Remo Candia, Rosalino Flores Valverde, presentes aquí y siempre. Gracias, nos estaremos viendo y nos despedimos con algo de musiquita. Chao, amigos. Canto Hasta el enfermo. Hasta Y la apoyen, próxima. y apoyen. Yapen, compartan, denle like, suscríbanse en YouTube. Chao. Gracias.